Cuando se utiliza esta frase, dad al César lo que es del César, o devolved al César lo que es del César, en el contexto que se suele usar para decirle a los cristianos, vosotros no tenéis que meteros en política, o si te metes en política, deja tu fe a un lado, es algo erróneo, ¿no? Es algo erróneo que es del hombre, así como si el hombre se tuviera que trocear y una parte le perteneciera del hombre al César, y decimos, no, el hombre no, lo que le pertenece al César en el ejemplo, en la polémica concreta que está hablando Jesús, es el dinero. Es el dinero, pero no al hombre. Sino que precisamente esta frase se suele utilizar cuando se habla de cuestiones que sí competen al hombre. Por ejemplo, si se puede o no matar a un niño antes de nacer. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el dinero? No tiene que ver nada. Estamos hablando de el niño y si tiene derecho a la vida o no. Pero es que ese niño está hecho imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, no le corresponde al César. El católico, por supuesto, tiene que meterse en política y tiene que meterse con sus principios de fe y tiene que llevar sus principios de fe a la política. ¿Por qué? No puedo dejar mi fe a un lado. Es más, esa pretensión de que dejes tu fe a un lado, al que le estorba, es precisamente porque lo que está promoviendo va contra el hombre y también contra Dios, evidentemente. Si me viene un parlamento, me viene un presidente, me viene un político, un policía o quien sea diciéndome, no, mire usted, pero es que a usted no le corresponde esto porque el poder ha decidido que pues, se puede matar a los niños antes de nacer. Yo le tengo que decir, lo siento mucho, da al César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Y ese niño es de Dios. Y la vida es de Dios. Y la verdad es de Dios, ¿no? Hola a todos, soy Agustín Laje y quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y que viva Cristo Rey. Suscríbanse que hay contenido muy interesante. Un abrazo grande. Se les hace una muy atenta invitación a sumarse al ejército cristero, que vuelvo a repetir, no es con las armas, sino con las ideas de Dios, las ideas cristianas con las que se va a luchar, y suscribirse al canal y que viva Cristo Rey. 2, 3, ¡que viva Cristo Rey! Dar inicio con la presentación del invitado. Es un sacerdote muy conocido en las redes. Lo pueden ustedes ver en su canal, la Sacristía de la Vendée. ¿Sí está bien, padre? Correcto, la Sacristía de la Vendée. Ok, y si nos hace el favor de presentarse, quién es usted, y las cuestiones más importantes para que los que nos siguen puedan conocerlo. Perfecto. Muy bien, pues yo soy sacerdote católico diocesano de la Archidiócesis de Toledo en España y bueno, soy misionero y he estado tiempo en misiones en Perú, en la diócesis del sur de Lima, y actualmente me encuentro en la Archidiócesis de Denver, en Colorado, en Estados Unidos, también pues como enviado como misionero. He estudiado la licenciatura en filosofía tomista, máster, o maestría, como dicen en América, y también en teología dogmática. Y actualmente estoy terminando otro máster, otra maestría en literatura cristiana y clásica. Prácticamente espero terminarlo el año que viene a primero, si puede ser, y comenzando el doctorado en filosofía. Estoy en esas cosas, ¿no? Además, llevo un blog en la página infocatólica.com que se llama Más duro que el pedernal, donde, bueno, comento de vez en cuando alguna cuestión que tiene que ver con el estudio que hago, con situaciones en la iglesia, documentos, etcétera, con poca frecuencia últimamente porque estoy más dedicado al canal de YouTube, La Sacristía de la Vendée, donde un grupo de sacerdotes tenemos una tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria todas las semanas, los jueves en la tarde de España, y luego otros programas sobre historia, teología, latín, entrevistas, etcétera, que hacemos entre todos, entre 6 sacerdotes, digamos, que formamos el equipo fijo del programa. Y básicamente eso sería lo que tengo que decir de mí mismo. Ok, muchas gracias. Entonces, para que el público vea que estamos con una persona preparada, el cual nos puede resolver muchas dudas, también ustedes aprovechen para poner sus preguntas y al final vamos a leer cada una de las preguntas, las que les han hecho las personas,
porque, padre, muchos de los que nos siguen están activamente luchando en favor de la familia, en favor de la defensa de la fe. Entonces, muchas veces los políticos o las personas en general los confrontan y les dicen que no deberían de meterse en política. Bueno, entonces la siguiente exposición que se va a realizar es el punto número 2, en el cual le preguntamos al padre: exposición breve sobre la doctrina social de la Iglesia, respondiendo a la duda que suscita la cita "dad al César lo que es del César", la cual es usada fuera de contexto para intentar provocar que el católico se desatienda de la política. Muy bien, pues ciertamente es una cita que tiene que ser interpretada, como toda la Sagrada Escritura, al final, que en primer lugar voy a referirme a la parte, digamos, escriturística y luego vamos a la parte de doctrina social de la Iglesia. En primer lugar hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Jesús está respondiendo a una pregunta que le hacen con mala intención, ¿no? Son de estas preguntas capciosas con las que intentan atrapar a Cristo en algún tipo de declaración que le ponga en problemas. En este caso, como saben, es la cuestión del impuesto. Los judíos estaban dominados en aquel momento por los romanos y entonces estaban sujetos a tributo, porque los tributos en el mundo antiguo normalmente eran una señal de sumisión. El pueblo que estaba dominado por otro tenía que rendir tributo a ese que dominaba, o en cualquier caso el pueblo a su príncipe, como una manera de reconocer quién era el que mandaba, ¿no? Entonces, claro, pagar tributo al César correspondía a reconocer el derecho de los romanos en el dominio del pueblo de Israel. Y esto, obviamente, chocaba contra la mentalidad religiosa, por la cual el pueblo de Israel, el ser autónomo, el tener su propia su libertad para tener a Dios como rey, pues era un punto fundamental. Y entonces, de alguna manera, si Jesús decía no hay que pagar impuesto al César, entonces se le podía denunciar a los romanos como un sedicioso, y si había que decir, y si decía que había que pagar impuesto al César, entonces quedaba desacreditado frente al pueblo en el aspecto religioso, ¿no? Entonces, claramente es una pregunta hecha con mala intención, y Jesús responde como suele responder este tipo de preguntas. Suele responder dándole la vuelta y jugando un poco también con las palabras. Es decir, no pretendamos que Cristo aquí está dando de manera inmediata, de manera intencional, una enseñanza, de la misma manera como cuando Cristo, pues yo qué sé, se pone en el Sermón de la Montaña a explicar las cosas, que también es necesaria interpretación, como cuando utiliza las parábolas, porque aquí estamos en un contexto en el que Cristo está respondiendo una pregunta defendiéndose, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la respuesta que hace? Pues lo primero que le dice es, a ver, ¿cuál es la moneda del impuesto? Lógicamente, el impuesto hay que pagarlo en la moneda que reconoce el que pide el impuesto. Esto es un tema claro. Y bueno, la moneda romana tenía marcada la efigie del emperador, ¿no? Y entonces, y le pregunta, ¿cuál es la imagen? Utiliza imagen, la palabra eikon, ¿no? Que significa imagen en griego. ¿Cuál es la imagen que hay en esa moneda? Y entonces dice, pues la del César. Y entonces, en esa lógica, dice, dad al César lo que es del César, dad en el sentido incluso de devolver, porque el verbo que utiliza es un derivado del verbo dar, pero que no es dar tal cual, porque dar es didomi, no me acuerdo si utiliza cuál es ahora mismo apodidomi, no me acuerdo. Pero en cualquier caso es más en el sentido de devolver lo que es propio, lo que es del César, porque como tiene su imagen, entonces al tener su imagen, su marca, su sello, entonces es propiedad del César, pues tú se lo tienes que devolver. Pero claro, yo siempre digo, hay que estar atentos al paralelismo, porque Cristo dice, está preguntando, ¿cuál es la imagen que hay en la moneda? La del César. Entonces dice, dad al César lo que es del César, pero no se queda ahí. Sigue diciendo, dad a Dios lo que es de Dios. Y claro, y a Dios lo que es de Dios más bien. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué es lo de Dios? Porque eso no lo ha explicado. Pero en la manera de enseñar muchas veces de Jesús hay que completar los paralelismos, incluso en la Sagrada Escritura. Fíjese cuando, por ejemplo, San Pablo habla de un nuevo Adán, ¿no? Y habla del nuevo Adán como Cristo. Bueno, pues si hay un nuevo Adán, tiene que haber una nueva Eva. Y entonces la Iglesia, posteriormente a San Pablo, ha dicho, la nueva Eva es la Virgen María. ¿Por qué? Porque si hay un nuevo Adán, tiene que haber una nueva Eva. Hace falta el paralelismo. Pues aquí si se dice, dad al César lo que es del César, porque la moneda tiene la imagen del César, hay que preguntarse qué cosa tiene la imagen de Dios para que sea de Dios.
Bueno, pues ahí fácilmente acudimos al Génesis y vemos cómo Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces la imagen de Dios está marcada, está inscrita en el hombre. De tal manera que si completamos esta en justicia, siguiendo el mismo sentido que da Jesús, dad al César lo que es del César, se está refiriendo exclusivamente al dinero. Pues aquí luego la gente ya lo mete con las cuestiones políticas y tal. No, se está refiriendo al dinero del tributo. Nada más. ¿Y qué es lo que es de Dios? El ser humano. El ser humano pertenece totalmente a Dios y, ojo, hay una pertenencia, por lo tanto se lo tienes que dar. Es justicia que nos entreguemos a Dios, de la misma manera que es justo que si el dinero es del César, pues tú se lo devuelvas al César. Esta sería un poco la lógica que utiliza. Pero insisto, no es justo pretender que aquí Cristo, con toda libertad, está tratando de dar una enseñanza en el mismo sentido en el que en otros momentos está enseñando a los discípulos. Vaya, que tampoco es que las cosas pasen por casualidad y la palabra de Dios, el Evangelio es palabra de Dios, con lo cual Dios quiere evidentemente que esa enseñanza nos llegue, pero también hace falta interpretarla. ¿Cómo la ha interpretado la Iglesia? Bueno, pues por un lado, la Iglesia la ha interpretado reconociendo, sí, en sentido amplio, la autoridad legítima temporal, ¿no? La autoridad temporal legítima, que esto ya está también en San Pablo, ¿no? Donde se reconoce como autoridad al emperador. Por cierto, el emperador que luego después se va a poner a matar cristianos. Entonces, una cosa un poquito seria, ¿no? Pero también de alguna manera impidiendo el sentido clásico de que el poder temporal sea divinizado. Y esto lo dice, por ejemplo, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que es un compendio que quien me conozca sabe que no me gusta demasiado por la selección que hace de textos y algunas ideas que vierte, en fin, y que yo creo que no es tan justo a lo que enseña la Iglesia siempre, pero bueno, pues en general no está mal. Pero cuando habla de la autoridad política, Jesús, el compendio, se refiere a esta expresión. Entonces dice, cito el número 379, en la diatriba sobre el pago del tributo al César, afirma que es necesario dar a Dios lo que es de Dios. Y entonces explica, condenando implícitamente cualquier intento de divinizar y de absolutizar el poder temporal. Solo Dios puede exigir todo del hombre. Al mismo tiempo, el poder temporal tiene derecho a aquello que le es debido. Jesús no considera injusto el tributo al César. Es verdad que el poder temporal legítimo, la autoridad legítima, en cualquier grado que haya, no estamos refiriéndonos solamente al presidente de un gobierno o a un sistema parlamentario o lo que sea, sino puede ser, por ejemplo, el padre de familia, o puede ser el párroco de una parroquia, o el obispo de una diócesis, o el mismo papa. Bueno, el papa de la Iglesia está ya en un nivel ya distinto, está en nivel espiritual, pero me refiero a las cosas temporales, a las cosas materiales. El papa, por ejemplo, en cuanto soberano temporal, que lo ha sido también de un reino, o, en fin, o el gerente de una empresa en su empresa, o cosas, lo que uno quiera, tiene lógicamente una autoridad y a que se le debe obediencia, se le debe sumisión. La Iglesia enseña la virtud de la obediencia, que es obligatoria según el orden en el que uno esté. Pues los hijos tienen que obedecer a los padres, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que el poder de la autoridad está limitado a lo que le es debido. No es todo lo que se le debe al César, solamente lo que es del César. Solamente lo que le pertenece en ese, digamos, en el ámbito temporal. Ahora bien, hay que reconocer también otra cosa. El César, por la misma razón, es hombre. Y si es hombre, él también se debe a Dios. Y por lo tanto, en un contexto de política cristiana, el líder de la comunidad, el jefe, el superior, él mismo tiene también que obedecer a Dios, ¿no? Entonces, esto es una cosa, ¿no? Entonces, cuando se utiliza esta frase, dad al César lo que es del César, o devolved al César lo que es del César, en el contexto que se suele usar para decirle a los cristianos, vosotros no tenéis que meteros en política, o si te metes en política, deja tu fe a un lado, es algo erróneo, ¿no? Es algo erróneo porque parecería entonces que el ámbito de lo político tiene un derecho propio que es independiente del hombre, de lo que es del hombre, así como si el hombre se tuviera que trocear y una parte le perteneciera del hombre al César, y decimos, no, el hombre no, lo que le pertenece al César, en el ejemplo, en la polémica concreta que está hablando Jesús, es el dinero, pero no al hombre, ¿no? Entonces, claro, uno piensa en esto y dice, ¿cuál es el tipo de leyes, cuál es el tipo de problemas en los que normalmente se suele invocar esta cita? No es si, por ejemplo, estamos discutiendo
si el dinero de, yo qué sé, de los presupuestos se tiene que gastar un 20% en hacer carreteras y un 10% en educación y un 15% en no sé qué. Eso normalmente ahí no hay más problema, es una cuestión técnica o no, y suele haber intereses y suele haber discusiones, sino que precisamente esta frase se suele utilizar cuando se habla de cuestiones que sí competen al hombre. Por ejemplo, si se puede o no matar a un niño antes de nacer. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el dinero? No tiene que ver nada. Estamos hablando de el niño y si tiene derecho a la vida o no. Pero es que ese niño está hecho imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, no le corresponde al César legislar sobre eso. Esos son ámbitos que nosotros hablamos, bueno, digamos, es la terminología que utiliza la Iglesia, pero que es una terminología comúnmente aceptada o de orden filosófico, de la ley natural. La ley natural como algo que está en la naturaleza, que nosotros reconocemos que viene del Creador, pero que nosotros con nuestra razón podemos descubrir. Podemos descubrir, por ejemplo, el derecho a la vida. O podemos descubrir, por ejemplo, la realidad del matrimonio. El matrimonio es una unión de un varón y una mujer de manera estable, orientada a tener hijos, orientada a la fecundidad. Eso es el matrimonio. Está en la naturaleza de las cosas el matrimonio. Entonces ahora si viene el César y dice, no, pero yo quiero cambiar el matrimonio. No, no, esto no es tuyo. Si acaso tuyo será decir si hay que cobrar de impuestos un 15 o un 20 o un 30. El tributo. Pero, insisto, es raro que esta frase se utilice, vamos, yo no la he escuchado nunca, dirigida contra los católicos cuando se trata de cuestiones realmente que pertenecen a este ámbito técnico, económico, así, sino a las cuestiones de fondo. Cuestiones de fondo que en el orden social, en el orden político, no deberían tocarse. Deberían simplemente respetarse, asumirse. Incluso en la idea de lo que puede ser una constitución política de un país. Bueno, que sobre esto habría que decir, porque la Iglesia, el derecho constitucional moderno no lo acaba de aceptar del todo, porque implica precisamente esto que estoy diciendo ahora, es decir, que se definan cuestiones que no son definibles, que están ya dadas en la naturaleza, pero bueno, si una constitución bien hecha reconociera estas cosas, pues simplemente diría, mire, esto es así, toda la gente tiene derecho a la vida, el matrimonio es esto, los padres tienen derecho a educar a sus hijos, no sé, una serie de cuestiones que se reconocen como algo natural y punto. Y esto ya no se discute porque ya está puesto. Esto es la idea de una constitución. Si una constitución se está todo el rato discutiendo, como pasa en muchos países nuestros, ¿no? En España pasa, aunque pasa en América, cuántos países han tenido cuantísimas constituciones, en Chile ahora mismo andan en un proceso constituyente, etcétera, o en Perú hace poco estaban pidiendo que se cambiara la constitución. ¿Por qué? Porque se quieren discutir estas cosas. Se quieren discutir las cosas que no le corresponden al César, que no corresponden al poder temporal, sino que están dadas en la naturaleza por el Creador, ¿no? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que tiene alguna cosa un poquito complicada cuando habla, por ejemplo, de los indios, pero en la parte principal, en la parte inicial, dice que reconocemos como derechos dados por Dios, y me parece que dice la vida, la propiedad y la búsqueda de la felicidad, una cosa así, no estoy muy seguro ahora mismo lo que pone, pero son derechos dados por Dios y se reconocen, no se definen, no se legislan. Luego uno podrá, la autoridad política, decir, si uno transgrede este derecho, por ejemplo, si uno asesina a alguien, ¿qué pena se le tiene que dar? Bueno, pues, ¿tiene que haber pena de muerte o no? La Iglesia hoy dice que prudencialmente no debería haber pena de muerte, aunque el principio de la pena de muerte está, ¿no? Pero hay que meterle en la cárcel 30 años, hay que meterle 20, hay que meterle 50, hay que meterle toda la vida. Eso ya entrará en el gobernante, empieza a ver, ¿no? Porque está en su autoridad, le compete castigar los delitos. Pero que todo el mundo tiene derecho a la vida no es algo que se pueda, que esté en el poder del gobernante. Entonces, esta misma frase, más bien lo que está enseñando Jesús es eso. Tú no eres Dios, le está diciendo al César, tú no eres Dios para poder decidir de quién es el hombre. Tú solamente puedes decidir esto, que te compete, este marco que es tu autoridad temporal, ¿no? Que es, en este caso, la cuestión del tributo, como pueden ser otras cosas que reconocemos, la Iglesia ha reconocido en su tradición, que corresponden al poder temporal, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia en esto es clarísima. En establecer unos principios morales, la doctrina social de la Iglesia es teología moral, y establece sobre todo principios, ¿no? Los principios de dignidad, el principio del bien común, el principio de la subsidiariedad, etcétera, que son principios que están dados, por un lado, por la misma naturaleza, por la reflexión filosófica, por otro lado también por la revelación, de manera que precisamente sepamos discernir qué le corresponde al poder político y qué no, qué cosas el poder político no debería tocar. Entonces, para terminar este punto,
luego si salen preguntas se podría extender más. El católico, por supuesto, tiene que meterse en política y tiene que meterse con sus principios de fe y tiene que llevar sus principios de fe a la política. ¿Por qué? Porque esos principios de fe, y esto nosotros lo creemos los católicos, no chocan en la verdad con lo humano. Es decir, yo puedo, como católico, defender el derecho a la vida. Lo puedo defender también sin ser católico, es decir, lo puedo defender porque entiendo que todo ser humano, por el hecho de ser humano, es persona, porque si establecemos el ser persona o no en otras cosas distintas del hecho de ser humano, empezamos a tener cuestiones complicadas, como por ejemplo que yo a quien me cae mal no le niegue, le niegue la categoría de persona y por lo tanto le niegue los derechos, ¿no? Pero esto yo lo puedo, insisto, establecer por ser cristiano o no siendo cristiano, es igual. Pero lo que sí tengo claro es que lo que yo lleve de mi fe a la política no va a estar nunca en contra de lo justo, lo bueno y lo verdadero que está en el hombre, ¿no? Entonces, no puedo dejar mi fe a un lado. Es más, esa pretensión de que dejes tu fe a un lado, al que le estorba es precisamente porque lo que está promoviendo va contra el hombre y también contra Dios, evidentemente. Entonces, ese prejuicio, ese principio, que por lo tanto es uno de los principios condenados del liberalismo, ¿no? Por el Papa León XIII en la encíclica Libertas y tantas otras veces por la Iglesia en otras encíclicas, es esta la idea de que digamos, los mandatos de Dios o la ley de Dios solamente vale para la vida privada. En la vida pública yo me tengo que atener a las normas de la democracia, a lo que diga la mayoría, a las estructuras. No, pues mire usted, no. Precisamente, si me viene un parlamento, me viene un presidente, me viene un político, un policía o quien sea diciéndome, no, mire usted, pero es que a usted no le corresponde esto porque el poder ha decidido que pues se puede matar a los niños antes de nacer. Yo le tengo que decir, lo siento mucho, da al César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Y ese niño es de Dios. Y la vida es de Dios. Y la verdad es de Dios, ¿no? Y del hombre, porque Dios se lo concede, porque todo es de Dios, pues podrá ser en su marque, en su competencia, decidir esto, lo otro, etcétera, simbolizado en este caso en la cuestión del tributo. Yo creo que con esto, más o menos, ya digo, salvo que surja alguna pregunta, queda más o menos este punto resuelto. No sé si se ha entendido bien. Sí, sí se entendió perfectamente. Y cualquier duda en materia práctica que las personas quieran preguntar, empiecen a escribirlo para que en este momento se resuelvan estas dudas. Se les hace una muy atenta invitación a sumarse al ejército cristero, que vuelvo a repetir, no es con las armas, sino con las ideas de Dios, las ideas cristianas con las que se va a luchar, y suscribirse al canal y que viva Cristo Rey.